Me llamo Perla Prigozhin, soy abogada, especialista en género y titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para elaborar sanciones contra la violencia de género dentro del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el objetivo de esta charla enfocada en la ley que sanciona la violencia contra la mujer? El objetivo es que todas y todos podamos registrar que la violencia va más allá del cachetazo, el trompazo y el femicidio, que la violencia está permanentemente en nuestra cotidianidad, está en la forma en que nos pasan una publicidad, está en la forma en que los medios nos cuentan una situación de violencia, o a veces ni siquiera nos están contando una situación de violencia y sin embargo nos agreden. Y esto que parece una pavada, que dice, mira, las feministas son feminazis, son fanáticas, están mirando el pelo en el huevo. Lo que pasa es que llegar al femicidio demanda un proceso que empieza en ese pelo en el huevo que no quieren ver. Nosotros tuvimos una experiencia nefasta con el genocidio de la última dictadura. Pongámonos 2 segundos a pensar. Si alguien puede torturar, puede aniquilar a un ser humano si lo considera ser humano. No se puede. Esos tipos veían cosas que ponían en riesgo su forma de vida. Cuando a las mujeres nos van convirtiendo en cosas, en un culo, un par de tetas, una consumidora de líquido para limpiar cerámico, una cuidadora de niños, en esa medida, así despacito, queda el campo fértil para que algún señor que está un poco menos sofrenado que otros llegue al trompazo, al cuchillazo y hasta a la desaparición total de las mujeres. Pero es un proceso. Ahí no es que aparece el femicidio de golpe. Entonces, cuando nosotras ponemos la mirada en todos los tipos y modalidades que trae la ley, que esto no es menor, lo estamos haciendo para no llegar al femicidio. Lo estamos haciendo para evitar el menor en número, pero más extremo grado de violencia como es el femicidio. Si bien es positivo que la ley existe, también es fundamental generar un cambio de mentalidad, donde se trabaje una mayor concientización sobre la violencia de género. Sí, yo me sonrío, no se ve esto por el micrófono, pero lo cuento en todo caso, me sonrío porque las argentinas, y con esto te incluyo amorosamente, mi querido compañero varón, podemos hablar en femenino y estar incluyendo a los varones, como cuando se habla en masculino nos incluyen a nosotras, ¿cierto? Digo, en esta cosa que nos pasa a las argentinas de pensar en binario, entonces es, ¿la ley lo logra o no lo logra? ¿Es la ley o es el cambio cultural? Es todo. Sin la ley no se podía, con la ley no alcanza. Esto está clarísimo. La ley lo que hizo fue poner en el mostrador de esta sociedad que intentaba invisibilizar la violencia de género detrás de la violencia familiar, como si todas las víctimas fuésemos integrantes de una familia, es decir, lo mismo un discapacitado, un señor de la tercera edad, un niño, no. El 85% de las víctimas de la violencia familiar somos mujeres, y hay que decirlo, y hay que ponerle nombre, porque solo lo que se nombra existe. Esta es la idea. La idea es que no alcanza con la ley. Por eso estoy hoy acá, en este paso de convertir esta ley en sentido común. Si hoy lográsemos, las autoridades de la universidad,
y el resto de los organismos que organizan, valga la redundancia. Y yo que voy a disertar, si lográsemos, repito, que se lleven las personas que vienen, no digo unas gafas violetas para ver el mundo con perspectiva de género, me arreglo con un monóculo violeta, con que empiecen a mirar alguna publicidad televisiva y no la compren completa y digan, oh, esto hubiese estado bueno, con que empiecen a revisar sus hábitos. Bueno, va a tener sentido. Esto es lo que estamos haciendo, propendiendo un cambio cultural. Y yo te diría que cuando tuve el honor de hacer la reglamentación de esta ley de la 26485 y vi a la presidenta firmar el decreto reglamentario, que debo confesar que lo vi detrás de las lágrimas, porque la verdad que lloré bastante ese día. Mi orgullo no era solo que ella estuviese firmando un decreto con un texto que yo había reglamentado, sino que entre los fundamentos lo habíamos terminado diciendo que la reglamentación de esta ley, la puesta en marcha, implicaba la refundación de la República con perspectiva de género, y en eso está. En una sociedad característicamente homocéntrica, ¿cuáles son las aristas que se deben profundizar para establecer un cambio de perspectiva? Me estás hablando de instrumentar un plan, y yo lo tengo en la cabeza, lo sueño y lo acaricio todos los días. Un plan de prevención y erradicación, te diría, ¿no? Y obviamente hay que trabajar con algunas patas que son el empoderamiento de las mujeres, por un lado, la sensibilización de los varones, porque lograr una sociedad libre de violencias es un laburo de todas, incluyendo a los varones, ¿no? De todas y todos. Hay que concientizar a los profesionales de la ruta crítica de la violencia. Cuando una médica o un médico reciben a alguien en una sala de guardia, tienen que saber cómo preguntar, tienen que saber cómo contener, aunque aparentemente la Facultad de Medicina no deba formar para esto, yo entiendo que sí debe formar para esto. Y que estén todo el tiempo al lado de las mujeres víctimas de violencias. Es un laburo que hay que hacer, es un laburo de una complejidad maravillosa y desafiante. Desde la figura de los medios se posiciona a la mujer como un objeto de deseo y consumo por sobre su género. ¿Qué opinas de esto? Dejaría el concepto de deseo para algo más bonito y más compartido. Diría que en realidad a las mujeres se nos ofrece o se nos vende como un objeto absolutamente de consumo, pero ¿de qué tipo de consumo? De este consumo que hace sentir a esos señores que consumen que son los dueños del poder, porque de eso se trata, del poder, de quién ejerce el poder. Y esto es lo que está en discusión todo el tiempo cuando nos atacan a las feministas, ¿no? Si tuvieras que definir el Día Internacional contra la Violencia de Género en una frase, ¿cuál emplearías? Todas juntas somos pocas, vamos, por favor. Todas juntas somos pocas, vamos, por favor. Existe una fuerte polémica por la idea de legislar sobre el aborto. ¿Qué te parece que se genere esta situación? Me parece que todavía nuestro país no tenga legalizada la realización del aborto. Es una verdadera barbaridad, es una deuda que tiene esta democracia. No debemos confundir legalizar el aborto con que salgan las mujeres como locas a realizarse abortos. Así que es fundamental debatirlo, la sociedad ya lo debatió, es fundamental despenalizar el aborto y confiar en nosotras, porque ninguna mujer sale corriendo a hacerse un aborto en lugar de ir a un cine o a un shopping. ¿Cómo te gustaría que se visibilizara la labor que realizas a futuro? Ay, nunca lo pensé, pero en todo caso que sintieran la colorada dejó la posta, agarremos esto y sigamos, porque esto no se termina.